Hoy vamos a hablar de dos técnicas de compresión que pueden marcar la diferencia en cómo controlas la dinámica en tus mezclas. La upward compression, compresión hacia arriba, y la downward compression, compresión hacia abajo. Son conceptos clave en mezcla y mastering, y aunque trabajan en direcciones opuestas, entender cómo y cuándo usarlas te permitirá mejorar la presencia, la consistencia y el control en cada uno de tus proyectos. Al final de este vídeo no solamente entenderás cómo funciona la upward compression y la downward compression, sino que tendrás ejemplos prácticos de cómo y cuándo usar cada una de ellas. Verás cómo estas técnicas pueden dar cuerpo a las partes más suaves de tu mezcla o controlar picos sin perder energía en los elementos principales. Y todo esto lo podrás aplicar en todos tus proyectos para obtener un sonido único. Pero antes he preparado una masterclass junto con otros recursos donde te enseño el sistema de mezcla que te va a permitir conseguir resultados sólidos en cada uno de tus proyectos y que sepas además tomar las decisiones correctas para conseguir tu objetivo comercial. Tienes el enlace en la descripción y en un comentario anclado. Vamos a empezar con la compresión downward, que probablemente es la técnica de compresión más común. Esta se utiliza para reducir los picos más altos de la señal, controlando su volumen y dando un rango dinámico mucho más estable. Es ideal para elementos que necesitan control y consistencia en la mezcla, como podría ser la voz principal, la caja de una batería o, como en este ejemplo, el bajo. Vamos a utilizar en este caso un compresor multibanda con el fin de poder controlar dos rangos del bajo diferentes, como podría ser, por ejemplo, la primera banda, que va hasta aproximadamente los 160 Hz, que sería esta zona de aquí. Y después tendríamos una banda que va desde estos 160 Hz hasta más o menos los 750 Hz, y sería esta banda de aquí. Es decir, graves, subgraves y esos medios graves. Y lo que estamos haciendo es controlar de forma independiente las partes más altas de esas dos bandas de frecuencias. Vamos a escucharlo con... Como podéis escuchar, mantenemos el bajo bajo control, valga la redundancia, pero sobre todo lo que hacemos es, al utilizar la compresión multibanda, es mantener estabilizado los diferentes rangos de frecuencia, y así también podemos conseguir que la parte más aguda del bajo, como tenemos esos graves más controlados, también resalta un poquito más su presencia, la presencia del bajo, y así va a resaltar un poquito más dentro de la mezcla. Ahora vamos con la compresión upward, que funciona completamente a la inversa. En lugar de reducir los picos, aumenta el volumen de las partes más suaves, es decir, comprime todo lo que se queda por debajo del nivel del threshold hacia arriba, es decir, genera esta reducción de rango dinámico. La otra lo que hace es bajar desde aquí, y esta lo que hace es subir desde aquí, pero sigue habiendo una compresión, una reducción de rango dinámico, y esto nos va a dar detalle y cuerpo a los elementos que puedan perderse en la mezcla. Vamos a ver cómo funciona en una pista de batería, y prestad atención a cómo se llena el fondo de la batería, es decir, cómo gana cuerpo y resalta toda esa parte de abajo de toda la batería. Mirad. Prestad atención a la reverb, ¿no? Al run que se escucha de la batería, a cómo el cuerpo del bombo y esa parte, lo que sería el fondo de esa batería, se viene hacia arriba, ¿no? Como que tenemos más ambiente, por así decirlo. Una vez más, sin...
El resultado sutil, pero lo que nos da es una batería con más profundidad, con más detalle. Y encima, como estamos haciendo una conversión upward, lo que estamos haciendo es subir lo de abajo, pero mantenemos los picos intactos, por lo cual lo que sería el punch de la batería no nos lo estamos perdiendo, no lo estamos cargando. Una técnica muy interesante es utilizar una combinación de las dos técnicas, la downward compression y la upward compression, en un bus o en un grupo de suma. En este caso yo lo estoy utilizando en mi grupo de suma de batería y bajo. ¿Y qué es lo que he hecho? He hecho una técnica de compresión clásica, downward compression, en la parte del low end de mi batería y bajo para conseguir un efecto de gluing, es decir, mantener bajo control todo lo que sería la parte del bombo, la parte del bajo, o sea, los elementos más graves que vendrían a ser estos de aquí. Y luego, por otro lado, he utilizado la upward compression para generar ese movimiento, ¿no? ese énfasis desde abajo, pero en este caso he aplicado un sidechain por banda, digamos, donde esa compresión hacia arriba se va a disparar en función del ritmo que llevan los graves, por lo cual esa compresión, ese movimiento va a ser en función de los graves a este rango de frecuencias de aquí. Vale, vamos a escucharlo sin... Es un efecto sutil, pero que nos da ese pegamento y ese movimiento que estamos buscando. Y ahora vamos a hacer una última comparativa donde quiero mostraros el antes y el después con todos los compresores activos y sin los compresores activos, ¿vale? Aquí veréis cómo las lucecitas se apagan de los tres compresores, el de la batería, el del bajo y el grupo de la batería y el bajo. Vamos allá con... El resultado para mí es un sonido de batería y bajo muchísimo más lleno y más como cohesivo, ¿no? Como pegado, como cohesionado y que mantiene el impacto pero sin perder realmente los detalles de transientes o los micro detalles que pueda haber en la batería y en el bajo. Como puedes ver, tanto la upward compression como la downward compression son técnicas de compresión claves para tener el control y ganar cuerpo en tus mezclas, sobre todo si sabes cómo aplicarlas estratégicamente en cada uno de los elementos. Con nuestro sistema de PMA podrás adaptar estas técnicas a cualquier estilo y producción, consiguiendo resultados más sólidos en menos tiempo. Si quieres saber más sobre cómo estructurar tu mezcla para conseguir este nivel de control y consistencia, he preparado una masterclass junto con otros recursos donde te enseño el sistema de mezcla que te va a dar resultados óptimos y sólidos en cada uno de tus proyectos. Tienes el enlace en la descripción del vídeo y en un comentario anclado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!